noches, amigos, bienvenidos una vez más a su programa preferido de fin de semana, Luna Valiente Presenta. Un honor compartir con todos ustedes en esta oportunidad que tenemos para analizar y ver temas importantes de actualidad, tanto a nivel nacional como internacional. Le queremos recordar, antes de entrar de lleno en nuestro programa, que este programa se retransmite todos los sábados a través del canal 27 RNN, Red Nacional de Noticias, en horario especial de 8 a 9 de la noche. También estamos en retransmisión diferida los sábados también de 7 a 8 de la noche a través del canal 20 Nexo TV, que abarca toda la región del Cibao y también a nivel nacional. En esta oportunidad vamos a tener un programa diferente y quiero dedicarlo específicamente a analizar la economía de la República Dominicana, partiendo de un elemento muy interesante que fue puesto a circular hace 2 semanas en la charla que dio el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, en la celebración del 72 aniversario del Banco Central de la República Dominicana. Don Héctor siempre hace una locución con relación al estado de la economía, presentando una serie de parámetros importantes de desempeño y sobre todo con gran apoyo gráfico de las principales variables de toda la economía. Es bueno recalcar y resaltar que este informe del Banco Central tiene datos muy interesantes y yo quiero que lo podamos ver sucintamente y en el mismo orden que fue presentado en el mismo discurso, tratando los temas principales, sobre todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico, con la tasa de inflación, con la lucha contra la pobreza, con indicadores importantes de inversión extranjera, de las reservas internacionales, la solvencia del sistema financiero, la solvencia de las variables del mismo sistema de la banca múltiple y otros factores importantes que vamos a ver en el desarrollo y el desempeño de este programa. Empecemos analizando específicamente, partiendo desde el mismo rango de la presentación de las gráficas, lo que ha sido el crecimiento y analizar específicamente lo que está pasando en el mundo a través de la zona euro, el mundo completo, los Estados Unidos, América Latina y especialmente la República Dominicana. Como es bien sabido, los últimos informes y las últimas reuniones, por ejemplo, como la que tuvo el Fondo Monetario Internacional hace apenas una semana, su reunión de otoño, como llaman ellos, e informes recientes también del World Economic Forum, presentan datos sobre la economía mundial en una ralentización y en un declive de economías principales, sobre todo en el caso de la economía mundial, se prevé que la misma baje a un 3%, que tiene como relación un 3.8% del año 2018. La zona euro deberá bajar de un 1.9 a 1.2%. Vamos a explicar qué está pasando en cada economía, pero presentemos primero la gráfica. Los Estados Unidos bajarían de un 2.9 a un 2.4 y en América Latina el crecimiento promedio sería de 0.2%, donde prácticamente los 3 países que siempre han estado liderando la economía latinoamericana se mantienen a la cabeza. En este caso la República Dominicana proyecta cerrar con un 5%, le sigue Panamá con un 4.3% y Bolivia con un 3.9%, yendo hacia la última, como es el caso de Nicaragua y Argentina, Ecuador y Venezuela, que están con números negativos en su Producto Interno Bruto. Analicemos en detalle el desempeño de la economía dominicana, que tiene que ver con lo que significa este crecimiento y estas expectativas. Si bien es cierto que las proyecciones a nivel mundial, como plantea el Fondo Monetario Internacional, están ralentizadas, también es cierto que la República Dominicana ha logrado blindar la economía dominicana, ha creado mecanismos de política monetaria en posiciones muy asertivas y preventivas de las autoridades monetarias del Banco Central de la República Dominicana, al frente de don Héctor Valdés Albizu y la Junta Monetaria, tomando siempre medidas de carácter previsible, sobre todo para poder encauzar la economía y evitar que choques externos, de los cuales somos siempre muy dependientes, puedan causar efectos negativos sobre el desempeño de la economía dominicana. En el caso nuestro, el crecimiento ha sido y está basado en sectores tan importantes como la agropecuaria, que creció en el periodo de enero-septiembre a un 4.2%, la explotación de minas a un 3.9%, la construcción sigue consolidándose y sigue sólida a un 8.5%, sectores como energía y agua 7.9%, el sector financiero 8.8%, a otras actividades de servicios 6.9%. Tenemos que pararnos aquí y analizar quizás en detalle el comportamiento de estas variables tan importantes, sobre todo de aquellos sectores
Y tomemos en cuenta y analicemos lo que ha pasado con el sector turístico. Los hoteles, bares y restaurantes crecieron 1.0% en el periodo. ¿Qué quiere decir eso? Tomando en cuenta todo lo que ha pasado con lo que fue, la campaña de descrédito a la República Dominicana, que fue encauzada en los meses de mayo y junio a nivel internacional a través de firmas de comunicación como Fox, ABC, NBC, CNN, haciéndole daño a la República Dominicana, creando una crisis reputacional que tuvo un gran impacto en el sector turístico y en la economía dominicana. Se calculan aproximadamente cercanos a los 500 millones de dólares de pérdidas. Unos 150,000 turistas norteamericanos cancelaron su visita a la República Dominicana. En ese periodo, los hoteles de la República Dominicana, especialmente los que sufrieron más en la zona este, también hubo impacto en todo el país a nivel nacional, específicamente Puerto Plata, Samaná, Santo Domingo y aquellas zonas que tienen mayor ocupación a nivel nacional. Ese impacto negativo sirvió para que la hotelería se reforzara aún más todavía y tenemos que tener en cuenta y saber que hace apenas también 3 semanas el FBI pudo constatar que las 3 muertes principales que fueron objeto de campaña negativa a nivel mundial dijesen con gran responsabilidad mediante estudios toxicológicos que se hicieron a las muertes de estas personas, evidenciaban que las mismas habían sido por causas naturales, no provocadas como se quiso plantear y se quiso decir. De hecho se dijo y provocó el efecto que se quería en ese momento de que habían sido por ingerida de bebidas tóxicas, contaminadas, que habían sido por otros tipos de problemas que habían inducido a esos turistas a fallecer desafortunadamente. Los datos siempre han reflejado que la República Dominicana es el país donde mueren menos turistas. Y la gente se preguntaría, bueno, ¿y por qué mueren los turistas? Los turistas mueren como mueren en cualquier ciudad. Santo Domingo, la República Dominicana, recibe un promedio entre 6 y 6.5 millones de turistas que tienen un número de días de pernoctación en nuestro país entre 10 y 14 días. Esos días y todos esos turistas representan una gran ciudad potencial. En cualquier ciudad, como es el turismo es la 33 provincias, se calcula que puede pasar cualquier tipo de evento que lleve a un turista a fallecer por muerte natural, por vejez, por problemas cardíacos, por enfermedades. Muchos de los turistas, cuando usted lo analiza y ve los indicadores de rango de edad de las personas que vienen a República Dominicana, usted podría entender que específicamente muchos también corren el mismo riesgo como usted y como yo, que estamos en Santo Domingo, en República Dominicana, en Santiago, en cualquiera de las provincias del país, que tenemos la misma expectativa de vida y la misma expectativa también de muerte. Entonces, el ir con un punto como ese hizo mucho daño a la imagen de la República Dominicana, la cual está recuperando a través de varios elementos importantes e interesantes. Primero, el crear una conciencia de ser más proactivo y mantener dentro del Ministerio de Turismo, no estar pendiente de que pase cualquier cosa, sino tener campañas de crisis con relación al sector y poder responder rápidamente y avanzar rápidamente con nuestra imagen y mantener la imagen de República Dominicana en el turismo siempre en el punto en el cual ha estado, encima, arriba. Eso amerita de que el Fondo de Promoción Turística que existe en el Ministerio acuda específicamente hacia esos mercados emisores de los cuales esos turistas fallecieron para crear una instancia mucho más fuerte, mucho más sólida de que el turismo de la República Dominicana sigue siendo confiable y que la República Dominicana sigue siendo la ciudad y el país, específicamente en América Latina, que más turismos receptivos recibe luego de México. Estamos por encima inclusive de Brasil, ni se diga de Puerto Rico, ni se diga de Jamaica, ni se diga de Cuba y ni se diga de todas las islas del Caribe juntas, en las cuales la República Dominicana la supera a todas. Conjuntamente con eso, la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes, ASONAHORES, ha creado un fondo de inversión de promoción turística para ir también de la mano con el Ministerio de Turismo para poder enfrentar el tema de la promoción turística y siempre estar blindado en ese sentido. Un fondo que arranca con unos 5 millones de dólares como meta y que ya tiene unos 2.5 millones recaudados. Evidentemente que la posición desde la República Dominicana con relación a lo que tiene que ser la temporada de invierno que empieza a principios de diciembre ya, deberá de responder
y deberemos de ver cifras diferentes a las que vimos en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Indudablemente que no sea una sorpresa para nadie, pero las expectativas de crecimiento del sector turístico no serán en este año las que teníamos a finales del año 2018, cuando hablábamos de que podíamos sobrepasar la cifra de los 7 millones de turistas no residentes visitantes de la República Dominicana. Esa cifra no la vamos a alcanzar, pero tenemos que estar preparados para iniciar un gran año en el sector, sobre todo porque tenemos constantes y continuas inversiones en el sector, tanto internacional como nacional, y los hoteles que están hoy en día se han puesto más fuertes, más sólidos, han reestructurado sus instalaciones para recibir cada vez más a más turistas. Hacemos una pausa y venimos en breve. Bien, seguimos en este conversatorio que tenemos junto a ustedes para seguir analizando las cifras de la economía dominicana y sobre todo tratar de profundizar con un régimen analítico y con gran objetividad el resultado y el desempeño de la misma, según las cifras del Banco Central presentadas por el gobernador del Banco Central, y valga la redundancia, don Héctor Valdés Albizu, en la celebración del 72 aniversario de esta institución monetaria. Quizá uno de los puntos más interesantes en los cuales hay que detenerse en los datos aportados por la evaluación del Banco Central con el desempeño de la economía es el que tiene que ver con los préstamos a los sectores y sobre todo con las medidas que implementó el Banco Central, específicamente 3 tramos de sacar del encaje legal fondos disponibles para los agentes económicos y financiamiento de sectores específicos en un primer momento. Industria, MIPYMES, comercio, turismo, construcción, en un primer tramo, luego agregó un tramo adicional en el sector construcción y luego expandió el restante disponible de los fondos del encaje legal para que cualquier sector pudiera ir hacia los fondos del encaje legal. En ese sentido, hay que reconocer que se han canalizado más de, como vemos en la gráfica que está ahí arriba, más de 25.000 millones de pesos al sector empresarial y comercial de la República Dominicana, liderado específicamente por el sector comercio con 5.400 millones, manufactura 4.8, agropecuaria 4.0, vivienda 3.5, consumo 3.4, exportaciones 2.024 y construcción 1.778, para totalizar un número de 25.197 millones de pesos financiados a estos sectores, que se agregan específicamente a lo que es el flujo natural de la disponibilidad del sistema financiero, que aportó unos 30.000 millones adicionales para poder promediar unos 55.000 millones al crédito al sector privado, lo que demuestra que el mismo tiene una gran fortaleza y que coadyuva, y de hecho podemos decir que hay unos 75 meses consecutivos en donde el sector financiero, el sector bancario, está fortaleciendo cada vez más el ir hacia el financiamiento al sector privado. De esos 55.000 millones prestados al sector privado en diferentes sectores de la economía, los que lideraron fueron el consumo con 18.000 millones, específicamente vivienda con 10.6 millones, comercio 8.9 millones, manufactura 6.2, y cuando hablo 6.2 me refiero a 6.000 específicamente, construcción 5.200 millones y agropecuaria 1.105 millones. Estos fondos canalizados hacia los sectores productivos de la nación y a los agentes económicos garantizan, primero, varias cosas. Por una parte, producción de divisas, por otra parte, producción de empleo, generación de empleo específicamente, y cada vez más crecimiento y más disponibilidad y sobre todo mayor crecimiento a nivel urbano y a nivel rural en la República Dominicana. Si nos vamos a los préstamos otorgados, por ejemplo, y tomando un renglón en el ámbito de lo que significa la cartera de crédito del sector público, y me voy directamente al Banco Agrícola de la República Dominicana, que ha canalizado unos 130.000 millones de pesos al sector productivo, agropecuario y pecuario de la República Dominicana en el periodo 2012-2019.
cambiando su posición de un ente deficitario con problemas de cobranza, con problemas de morosidad, que hacían que normalmente gran parte de la cartera de financiamiento del Banco Agrícola tuviese que ser anualmente borrada por la incapacidad de pago que tenían los productores para ir a acudir a cumplir con sus compromisos. En este sentido, es bueno recalcar y decir que el Banco Agrícola ya no es el Banco Agrícola de antes. El Banco Agrícola es un competidor nato y neto contra el sector privado de banca múltiple en la República Dominicana. Y el sector privado lo que ha tenido que hacer es ir detrás de los productores agropecuarios, agrícolas y pecuarios para poder ofertarles servicios financieros y poder captar parte de los fondos y el financiamiento que otorga el Banco Agrícola. Recordemos que gran parte de la cartera del Banco Agrícola, específicamente la mayor cartera del Banco Agrícola está concentrada en dos productos, arroz y cacao, pero cuando usted deriva toda la cartera de préstamos se encuentra con prácticamente 2 páginas en donde el sector del Banco Agrícola acude al mismo sector agropecuario. Sectores no tradicionales, la pitahaya, los conejos, el bambú, la alcaparra, muchísimos productos, así como mantener todo el financiamiento a productos tan importantes como el arroz, el cacao, el café, los vegetales chinos, todo lo que evidentemente propicia en este momento un gran desempeño, un gran desarrollo a nivel de financiamiento a los sectores productivos. Que una de las cosas importantes que tiene que ver con todo el tema agropecuario es que hoy en día la meta de la capacidad de producción de seguridad alimentaria en la República Dominicana vía el mercado interno está tendiendo a casi un 85%, con una meta en el corto plazo para principios de año de un 90%, lo que quiere decir que el sector agropecuario está supliendo los bienes que demanda la población dominicana en todos los productos agropecuarios, en los plátanos, en las papas, en todas las viandas, en los pecuarios, las carnes, los pollos, los huevos, todos los productos y los procesados también. Y otro dato también importante e interesante es que el sector agropecuario hoy canaliza transversalmente al sector turístico de la República Dominicana un monto cercano a los 50.000 millones de pesos en bienes transados al sector turismo, lo que garantiza que el mismo cuenta con productos nacionales que no tiene que importar para poder asegurar la seguridad alimentaria también de los mismos turistas. Pero también estamos asegurando la seguridad alimentaria, y valga la redundancia, por igual a los 1.5 millones de haitianos que viven en la República Dominicana. Pero también aseguramos seguridad alimentaria que la compartimos en exportación para aquellos bienes que van hacia otros países, como los huevos, las carnes. En el caso de Haití ya estamos exportando carnes también, y nos estamos abriendo a través de el CIRD, que tenemos 14 productos identificados. Vemos ya como la China ha seleccionado una cartera de productos para empezar a recibir exportaciones de productos no tradicionales como la yuca, tradicionales como la piña, como el aguacate, como el mango. O sea que todos los sectores tradicionales y los que eran no tradicionales ya hoy en día son sectores fuertes de exportación. Pero estamos analizando la parte del financiamiento y de préstamos, pero estamos viendo cómo un sector tan importante absorbe recursos para producir riqueza, empleo y producción de divisas. Pero si nos vamos al sector construcción, entonces ahí nos encontramos también con otro gran ejemplo de crecimiento. El ejemplo de que la construcción privada y la construcción pública, la construcción vía el fideicomiso, que es la figura ideal que está siendo utilizada por las instituciones financieras, por los promotores para poder canalizar recursos, sobre todo para vivienda de bajo costo. El ejemplo de la ciudad Juan Bosch, que ya hoy en día cuenta con casi 10.000 viviendas construidas, con unas 6.000 que están en vía de ser ocupados y con una gran ya capacidad ocupada dentro de personas que viven ahí, contando con todas las facilidades. Ciudad Juan Bosch tiene escuelas, hospitales, tiene un parque de educación vial, tiene parques de diversiones. Toda una ciudad que va a contener un máximo de unas 25.000 viviendas en el mediano plazo para poder ir corrigiendo y garantizando que cada dominicano y dominicana tengan acceso a una vivienda propia, sobre todo a un precio que tiene incentivos fiscales, que tiene el bono de la DGI, que tiene el bono tierra y que recibe una serie de incentivos, sobre todo a nivel de financiamiento, en donde pueden conseguir financiamiento a un 9% de tasa de interés, a largo plazo un 20%. Pero el financiamiento también va
no solamente para las unidades habitacionales terminadas y culminadas, sino que también va para la construcción, pero también va la construcción de viviendas nuevas, sin importar el costo de la misma. Puede ser de 2 millones, puede ser de 5, puede ser de 8, y como planteó la última medida de la Junta Monetaria, habilitar para que el sector construcción pudiese y que los adquirientes de vivienda hasta 15 millones de pesos pudieran ir hacia los financiamientos de largo plazo. El sector construcción produce uno de los grandes valores agregados en la economía. Primero, demanda muchos bienes y servicios a toda la economía y transversalmente hace crecer a otros sectores, como así si no crece, los hace decrecer. Hace crecer la producción de cemento, la producción de bloc, la producción de varilla, la producción de pintura, la producción de ventanas, de puertas, la venta de los comercios, de todos los electrodomésticos que componen una vivienda. Alguien tiene que venderlo y lo vende el sector comercial de la República Dominicana. Las personas que están en C2 Bosch no compran electrodomésticos en Puerto Rico, en los Estados Unidos. Reciben algunos que traen los dominicanos ausentes en Navidad, pero básicamente lo que hacen es sencillamente consumir dentro de la República Dominicana para poder habilitar. Uno de los sectores de la economía dominicana que tiene la capacidad de motorizar y ser una nave nodriza, o sea, estar al frente arrastrando a otros. Bien, siguiendo analizando el discurso y básicamente la presentación de los datos de la economía que hizo don Héctor Valdés Albizu, gobernador del Banco Central, en su última locución al país, en la celebración del 72 aniversario del Banco Central de la República Dominicana. Datos muy interesantes como lo que hemos analizado y tratamos de correlacionar con los sectores básicos de la economía. En el segmento anterior quería concluir con relación a la parte de los préstamos y del financiamiento, de la gran importancia que ha tenido, y cuando hablamos del Banco Agrícola, específicamente, lo que son todos los fondos que han ido a las casi 260 visitas, un poco más, visitas sorpresas del presidente Danilo Medina en toda la geografía nacional, abarcando más de 1.000 proyectos que van hacia instituciones de orden cooperativo y de orden asociativo, no a préstamos particulares, en toda una serie de renglones que ha producido un gran ejemplo y ha sido ícono y ha sido modelo a nivel mundial, como lo ha catalogado la FAO, que es la entidad que estudia la agricultura a nivel mundial de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. La FAO ha reconocido a la visita sorpresa como un ejemplo de desarrollo y de lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. Pero en el caso de la República Dominicana, los avances tan grandes que ha tenido el financiamiento, que ya llega a casi 55.000 millones de pesos a todos los sectores y a todos los productores, que pasaron de ser personas irreconocibles a personas sujetos de crédito hoy en la República Dominicana, con una gran inclusión a través del sistema financiero, combinándolos a enmarcarse dentro de un nuevo estado de personas, asociaciones y grupos asociativos, que básicamente se convierten hoy en sujetos de crédito, se convierten hoy en mini empresarios, en MIPYMES, en productores y hasta en exportadores. Las experiencias de la visita sorpresa hoy se han llevado en 7 años, han convertido a personas que estaban olvidadas en el campo a ser en pequeños empresarios, y hay ejemplos en el caso del cacao, del café, de marcas hoy que compiten con marcas nacionales en los stands de los supermercados, y que esas marcas también se exportan hoy en día. Miel de abeja, muchísimos tipos de productos derivados de la visita sorpresa. El pescado, producción de pescado, tanto en mar como en río, en jaulas, de conejos, toda una serie de productos, de bienes, y de servicios y de objetos de financiamiento en el orden agropecuario que han potencializado al sector agrícola de la República Dominicana y han colocado a través de ese programa ícono del presidente Danilo Medina las visitas sorpresa como un ejemplo a nivel mundial y un modelo a seguir por muchos países para la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza. Y ese dato coincide con los indicadores de la pobreza general y extrema y los resultados que son impresionantes en la data del Banco Central. Si tomamos en cuenta
el periodo 2012-2018. Hay un gráfico que quisiera que nuestro coordinador John nos lo pueda poner en pantalla, que tiene que ver con la pobreza general y la extrema pobreza. Y los datos realmente son impactantes, los mismos que fueron reconocidos por la FAO, pero que también han sido reconocidos por las diferentes instituciones a nivel mundial que analizan y verifican los datos de crecimiento de un país, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CEPAL, los fondos de inversión. Todo el mundo que analiza la República Dominicana garantiza que los datos y las cosas que están pasando en la República Dominicana representan una realidad en extremo a un 100% de veracidad, lo cual es sumamente importante porque le da credibilidad y certidumbre a los inversionistas de que usted puede prever y planear en el mediano y largo plazo y no estar pendiente de lo que pueda pasar hoy o mañana. En ese cuadro que tenemos de apoyo, vemos en pantalla, vemos como en el 2012 la pobreza general cae de un 39.7 a un 22.8. La pobreza moderada de un 29.8, nos vamos de extremo a extremo en el cuadro para no leerlo completo ni analizarlo completo. La pobreza moderada de un 29.8% a un 19.9% y la pobreza extrema de 9.9% a 2.9%. Indudablemente que esos datos reflejan una gran realidad que es consona con los resultados de las políticas públicas de orden social aplicadas por el presidente Danilo Medina en estos 7 años, a través de la visita sorpresa, a través del plan 911, a través de la asistencia vial, a través de los planes de consolidación de la construcción de las líneas del metro de la 2 y la 2.B, de la primera construcción del teleférico. O sea, estamos coadyuvando, estamos motorizando toda una serie de iniciativas de políticas públicas que han ido directamente a beneficiar a las clases más necesitadas y han sacado a 1.5 millones de personas de la pobreza, la extrema pobreza y la pobreza moderada y lo han mandado directamente a la clase media de la República Dominicana. Recordemos que en la crisis financiera del año 2004, con la quiebra de Baninter, Bancrédito y el Banco Mercantil, a pesar de lo que fue el salvamento en el punto de vista financiero, 1.5 millones, la misma cifra que se fue a la clase media hacia arriba, esa misma cifra, 1.5 millones, bajó de la clase media hacia la pobreza. O sea, lo que significa que en la práctica, en este periodo y con las políticas públicas aplicadas, hemos recuperado realmente 3 millones, 1.5 que desaparecieron de la clase media, que se fueron hacia abajo, y 1.5 ahora que hemos recuperado hacia arriba. Lo cual es un paso grande avance. Y una de las cosas para aquellos que creen que los números no son ciertos y que la República Dominicana no crece, un país que crece en 23 años de 24.000 millones de Producto Interno Bruto de dólares a unos 90.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto, como va a cerrar la economía dominicana en este año 2019, es evidencia, que ese tipo de producción y de crecimiento lo que produce es riqueza. Y esa riqueza la vemos alrededor de todos nosotros. Si bien es cierto que faltan y hay temas importantes que hay que coadyuvar, tendremos que culminar temas en el orden eléctrico, otra Punta Catalina, tendremos que ir hacia uno de los puntos más importantes de discusión y que ha sido pospuesto por la importancia del mismo, pero que deberá ser el punto inicial de la discusión del próximo gobierno del 2020-2024, y nos referimos específicamente al pacto fiscal. Pero también hay pactos muy importantes. Tenemos que ir definitivamente para poder lograr un impacto mayor en la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza, tenemos que ir a un nuevo esquema, una nueva ley de seguridad social que sea más inclusiva, que permita que los sectores que realmente demandan servicios en el ámbito de salud las reciban y que los grandes beneficios no se vayan directamente hacia los que propician los servicios como la ARS y los AFP. En eso tenemos mucho que hacer, pero también hay que reconocer que la República Dominicana, en el tiempo que tenemos del plan de seguridad social, del proyecto de seguridad social, ya unos 12, 13 años, que no contábamos con ella, ya hoy tenemos 7.7 millones de dominicanos que están afiliados a uno de los esquemas de inclusión en el ámbito de seguridad social vía el seguro de salud. O usted está en el régimen contributivo o usted está en el régimen distributivo. Hace menos de 15 años no teníamos eso, pero eso es un gran paso. Y tenemos que seguir corrigiendo, porque tenemos que evitar que vayamos hacia un punto en donde otros países han fracasado. Y la República Dominicana tiene la gran virtud en este momento de verse en el espejo de otros
y ver por qué otros países han fracasado en ese esquema para poder corregir con éxito una nueva ley de seguridad social que sea más inclusiva, más distributiva, menos costosa, que el beneficio real esté en las dominicanas y los dominicanos y que no esté en el capital que invierte en las ARS, en las AFP, y que todo eso se pueda derivar específicamente hacia un esquema mucho más inclusivo. Grandes retos como ese, pero también otros retos importantes, porque hablamos y iniciamos el comentario con la lucha contra la pobreza y la extrema pobreza y lo mucho que hemos avanzado. Pero si ponemos en la carpeta de grandes proyectos de agenda nacional lo que estamos mencionando, entonces veremos que los indicadores van a ser realmente mucho más interesantes, mucho más importantes, y vamos a haber sacado a más dominicanos y tendremos otro país totalmente diferente. Ahora bien, pactos tan importantes también que hacen falta en la República Dominicana, indudablemente ir hacia un verdadero pacto laboral, no simplemente discutir un incremento de salario. Tenemos que tener empleados que sean valorados y que sean no solamente valorados en el sentido de que, usted es tal, fulano de tal, no, que usted se valore a través del salario por su nivel de productividad, y que sea apreciado en función del mismo. Hoy en día los países que tienen mayor nivel de avance a nivel de competencia y competitividad en el mundo, según los mismos indicadores del World Economic Forum, como vemos, los países como Singapur, Vietnam, Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Noruega, Japón, la China, Italia, Francia, todos han logrado sencillamente ir hacia un esquema de gran redistribución por gran productividad de la mano de obra. Y la productividad de la mano de obra se consolida en un país como el de la República Dominicana cuando los diferentes actores están conscientes de la importancia de la misma y la valoran y le pagan en función de esa mano de obra. No simplemente por ir a un esquema de incentivo salarial. Ya hemos visto cómo responsablemente el candidato Gonzalo Castillo, candidato ganancioso en las primarias del 6 de octubre por el Partido de la Liberación Dominicana y candidato por este partido, ya enfrenta responsablemente y habla y dice de la importancia del incremento de salario para tener una sociedad mucho más productiva, mucho más segura y con mucho más inclusión y con mucho más capacidad de consumo. Si hay mejores salarios vía niveles de productividad, y la productividad tiene que ponerle al sector empresarial con tecnología, con planes de formación a sus empleados y a sus obreros para que puedan subir en el escalón, llevarlos a ser hasta socios de esas empresas, pero tiene que propiciar que ese esquema se dé y que permita que el avance surja y que tenga un tránsito normal para poder vencer muchas de las grandes distorsiones que tiene la economía dominicana a través del salario. ¿Por qué? Porque a través de un mejor salario pagado a cada uno de los obreros y de los empleados de la República Dominicana, ganan los empresarios porque tienen más consumo de aquellos que invierten más, que consumen más, porque van a tener una propensión marginal. Por cada peso adicional que usted gana, usted consume un peso adicional de algo, de un bien o servicio. Pero gana la empresa, gana el empleado y el obrero, gana el Estado Dominicano porque recibe más ITEVI y más impuestos por el mayor consumo que se produce por ese incremento salarial en toda la economía constantemente, que tiene que ser automático, indexado, no por discusiones que duren 6 o 8 meses. Cuando se llega a una conclusión de un salario, sencillamente lo que usted aspiraba ya se lo llevó la inflación o la especulación en el medio. Pero a su vez, que también ese incremento va a producir más ingresos fiscales para que los gobiernos tengan más gasto social, más inversión en proyectos de políticas públicas y que a su vez puedan crear más infraestructura en todo el país. Venimos en breve. Bien, estamos de nuevo con ustedes en el área, amigos televidentes. Uno de los temas también que se pega al comentario anterior, el cual extendimos bastante cuando hablamos de reformas importantes y nos concentramos en el tema laboral y en el tema de los salarios, a sabiendas de la importancia del planteamiento del candidato Gonzalo Castillo, con relación, a lo que tiene que pasar en la República Dominicana para que podamos propiciar un ambiente de mayor crecimiento a través de la productividad del salario,
que son dos elementos importantes para tener mucho más competitividad en los mercados internos y los mercados internacionales. A pesar de todo eso, la generación de empleo en la República Dominicana, el ritmo es de unos 156.000 empleos anuales. Hemos acumulado en el periodo 2012-2019 unos 831.000 nuevos empleos, llevando a 3.8 millones a 4.6 millones. Todavía existe una capa importante de informalidad en la economía dominicana, pero la informalidad tiene que ser vencida cuando la inclusión a través, por ejemplo, como leyes tan importantes, a través del Ministerio de MIPYMES, del Ministerio de Industria y Comercio, en coadyuvación con la Dirección General de Impuestos Internos, le dé mucho más certidumbre a los agentes económicos, a cualquier emprendedor, de que tiene que ir a un sistema formal y que no tenga miedo de ir hacia el mismo porque piense que con el tema de los impuestos, de los adelantos, ya se elimina el anticipo. Hay un nuevo sistema de inserción para pequeñas empresas hasta 8 millones de producción de ingresos anuales. Crear mecanismos de políticas públicas que aseguren que mayor parte de los emprendedores y de la informalidad pase al sector formal de la economía dominicana, porque eso también automáticamente, así como la importancia del salario, produce mayor productividad en todos los sectores, en los agentes económicos, en los empleados y obreros, en el Estado, que capta más ingresos para políticas públicas de inserción social y para obras de infraestructura, lo cual es sumamente importante. Y una de las cosas que demuestra que realmente hemos estado ganando la batalla contra la pobreza y el extrema pobreza y la generación de empleo en la República Dominicana, a pesar de que nos faltan esos elementos tan importantes de políticas públicas, se mide a través del coeficiente Gini, que ha bajado desde el 2012 de 0.487 a 0.439. Y quiero detenerme y que nos detengamos en ese gráfico, porque para que la gente entienda qué es el coeficiente Gini. El coeficiente Gini es un indicador estadístico creado por Corrado Gini en Italia, en donde se mide el grado de desigualdad y de igualdad en una economía. El ir hacia el punto más bajo, 0, es estar muy cerca de la igualdad. El quedarnos un poco más arriba es un indicador de desigualdad. Y si vemos el dato, como vemos en la gráfica que está en pantalla, ese grado de desigualdad ha ido mejorando y tenemos una economía mucho más inclusiva cuando bajamos 5 décimas, 5 puntos decimales en un periodo de 5 años. Para cualquier economía, ese es un indicador que no es tan sencillo ganarle. Pero cuando usted junta a los indicadores de pobreza general, pobreza moderada, pobreza extrema, generación de empleo y otros factores importantes en el crecimiento de los diferentes sectores de la economía dominicana, evidentemente que el coeficiente Gini va a ser como está, porque el grado de desigualdad, que es un método estadístico, medido como un método de desigualdad, refleja que hoy en día somos menos desiguales y que le ganamos inclusive a muchos países de América Latina en ese importante indicador. Otro de los sectores y de los temas, para que no se nos vaya el tiempo sin analizar de la presentación del gobernador del Banco Central, tiene que ver con la productividad de divisas, con las reservas internacionales de la República Dominicana. Hoy en día, quizá una de las cosas más importantes, a pesar del impacto negativo sobre el sector turístico, las remesas han crecido 8.8% en el periodo interanual, unos 426.6 millones adicionales al año pasado. Y esto sí es importante resaltarlo. ¿Por qué? Porque las remesas son uno de los sectores más importantes de producción de divisas, conjuntamente con la inversión extranjera, con la producción del sector turístico y con la producción del sector de importación de zonas francas de exportación. Si vemos hoy en día lo que es el sector remesa y lo comparamos con lo que fue la crisis 2007-2008 en la economía norteamericana de la crisis inmobiliaria, que creó un gran estancamiento en la economía y un decrecimiento que produjo que mucha gente perdiera sus propiedades, perdiera sus empleos, pero todo ese efecto y ese impacto se fue directamente hacia toda la economía norteamericana, incluyendo a todos los empleados de la economía dominicana, de los cuales muchos eran dominicanos, que dejaron de remesar más hacia su país por el impacto negativo sobre la economía norteamericana. Hoy en día, solamente en el periodo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, se han sumado más de 6 millones de empleos en los Estados Unidos,
con una tasa de crecimiento entre 2.5 y 3% de la economía y sobre todo de llevar el desempleo a un indicador de 2.3% de desempleo, lo que quiere decir que, y según los datos de análisis, cuando una economía está por debajo de un 5% de desempleo, se puede hablar de una economía de pleno empleo. Y el caso de los Estados Unidos y de la estabilidad de la economía norteamericana, a pesar de que ha tenido que de nuevo inyectarle dinero a la economía por el impacto negativo que ha tenido el tema de la lucha comercial de la China y los Estados Unidos, que ha producido 98.000 millones de pérdidas para los Estados Unidos y que ha producido un declive de las exportaciones e importaciones entre los países que importan y exportan a China y los países que importan y exportan a Estados Unidos de 800.000 millones de dólares en apenas 1 o 2 años. Y eso realmente es lo que ha producido una ralentización de la economía internacional, como hablamos al inicio del programa. Pero en el caso de la República Dominicana, el poder tener remesas fuertes, porque nuestros principales emisores de remesas, los que están la mayor parte en los Estados Unidos, una parte pequeña en Europa, España, Italia, y específicamente unos que están en las islas del Caribe, propician que haya una inyección de divisas importantes a la economía dominicana. En el caso de la inversión extranjera, estamos a esta fecha de cerrando septiembre, ya culminamos octubre y iniciamos noviembre, tenemos unos 2.040 millones de inversión extranjera registradas en el Banco Central, lo que garantiza que vamos a ir hacia un término de año de 2.500 millones, como es la meta del Banco Central. Pero uno de los datos también más importantes es que tiene que ver con el tema que le preocupa a mucha gente de la tasa de cambio y de lo que ha sido la volatilidad de la misma, producida específicamente por factores internos y también externos, pero desde el punto de vista de lo que ha propiciado una depreciación de casi un 4% de la tasa de cambio del dólar en la República Dominicana, está simplemente reflejado por lo que han sido la pérdida de divisas del sector turístico, la pérdida de otros sectores que están relacionados a la volatilidad de los precios del petróleo, pero que también han sido compensados en parte por 2 factores muy importantes, que si bien es cierto que el petróleo ha estado bastante volátil y el sector turístico dejó de recibir menos ingresos en divisas, también es cierto que estamos recibiendo por primera vez un precio promedio del oro de $1.500 la onza, de que la plata ha subido a 17, 18 dólares la onza también, cuando nunca la habíamos tenido en ese precio. Cierto nivel de compensación positivo, pero también el elemento más importante de incertidumbre es el provocado por el proceso de las elecciones que resultaron de las primarias. Y también por el elemento, y quisiera culminar con eso, pero quiero hablar primero del punto importante que tiene que ver con las reservas internacionales, que ya hoy en día estamos rondando casi los 8.000 millones de dólares y esperamos cerrar en esa cifra muy cercana que garantizan unos 4.2 meses de divisas disponibles para las importaciones. Y creo que terminando con este comentario general de toda la economía, interpretando los datos y analizando los mismos del discurso del gobernador del Banco Central, el mensaje final es a que tenemos que creer en la República Dominicana, tenemos que confiar en los agentes económicos, tenemos que confiar en las autoridades monetarias, financieras y fiscales de la República Dominicana que propician políticas públicas que son asertivas y que son previsoras, sobre todo de impacto a choques externos. Los choques internos que vienen por los políticos tenemos que eliminarlos. Tenemos que eliminar a aquella conducción y aquella conducta negativa sobre agentes internos que tratan de perjudicar la economía nacional para proveer una facilidad electoral en el corto y mediano plazo. Y esos son traidores a la patria y traidores a la economía dominicana. La economía dominicana seguirá creciendo, seguirá produciendo empleo, seguirá produciendo riqueza, a pesar de esas voces agoreras que están en contra de las políticas públicas. Tenemos un presidente, Danilo Medina, que está enfocado en culminar su gestión y en dar paso al candidato del PLD, Gonzalo Castillo, para propiciar más proyectos, más nuevas ideas, mejores empleos, más productividad, más divisas y sobre todo una economía con políticas públicas, inclusive con un nuevo proyecto de seguridad social, con un nuevo pacto fiscal, con un pacto laboral, que tengamos realmente un país al cual nos sintamos orgullosos del mismo. Gracias por estar con nosotros, amigos televidentes.